observamos la incidencia acumulativa de enfermedad renal crónica en los trasplantes de órganos en 10 años. En este caso, la enfermedad renal crónica viene definida como un filtrado glomerular menor de 30. Y como veis, está entre el 15 y el 25% según el trasplante de cada órgano. Es, por tanto, un tema interesante y en el que debemos centrarnos. Pues bien, ya vamos al caso clínico, por fin, y para ponernos en situación, pues estamos todos rotando en la unidad de nefrología clínica y nos entra en una interconsulta por el Orion de la unidad de trasplante pulmonar. Se trata de un paciente de 68 años, varón, natural de Kenia, pero de ascendencia anglosajona, el típico gentleman inglés, y que trabaja como bombero. Entonces, el paciente ha ingresado desde las consultas externas de la UTP por febrícula, 37,6, disnea y deterioro de la función renal, que es el motivo por el cual nos hacen la interconsulta. En este caso, el paciente tenía ya una enfermedad renal crónica, estadio 3, con una creatinina en torno a 2,3 y que nunca había visto ningún nefrólogo. Los compañeros de neumología lo habían dado con una toxicidad por anticalcineurínicos, que probablemente fuese el caso, y había parecido prácticamente nada más realizarse el trasplante. Entonces, nos hacen la interconsulta ya contando con una creatinina de 3,2, es decir, un fracaso renal agudo aquí nulo. Como otros antecedentes relevantes, tenemos, pues, lógicamente, el extabaquismo, que le ha condicionado un enfisema, y a su vez el trasplante bipulmonar. Y una fibrilación auricular revertida, que gracias a Dios pues, no requiere ahora mismo anticoagulación. Nos estudiamos también el historial farmacoterapéutico y el programa de prescripción hospitalaria. Y vemos que el paciente, además de llevar su inmunosupresión de base, lleva un linezolid que le han colocado los compañeros por un esputo previo que tenía como antibioterapia empírica por la febrícula y la disnea, y profilaxis con varios fármacos, valganciclovir, cotrimoxazol, anfotericina y colistina, es decir, una cantidad de nefrotóxicos importante. Entonces vamos a ver al paciente y nos lo encontramos pues muy tranquilo. El señor estaba leyendo un libro con un excelente estado general y lo que nos cuenta es que lo que más le molesta realmente a él no es la disnea ni la febrícula, sino que ha tenido una diarrea de meses de evolución de 5 o 6 deposiciones al día y que lo está dejando seco, 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 me dice. Entonces, el señor sí que ha estado bebiendo bastante agua para reponer, digamos, estas pérdidas, y una vez avanzamos un poquito más en la anamnesis, nos cuenta también que tiene molestia al orinar con tenesmo. Por otra parte, no cuenta hematuria, lesiones cutáneas, no se toma la tensión como muchos pacientes, así que no sabemos cómo la tenía, y no cuenta edema. Lo único que nos llama un poco la atención también es esa disnea de base que se ha ido incrementando en los últimos días. Por otro lado, no cuenta ninguna clínica obstructiva. Dado que la anamnesis no nos da más información, vamos a la exploración física. Exploramos al paciente y, tal y como nos ha dicho él, nos impresiona de estar seco, seco, seco. El resto de la exploración es totalmente normal, con una auscultación pulmonar limpia y unos miembros inferiores sin edema. Lo que sí que nos llama un poquito la atención es que la tensión está relativamente elevada para lo que nos esperaríamos en un paciente con diarreas de tanto tiempo de evolución. Y bien, pues como la habitación del paciente está lejísimos de nuestra sala, nos da tiempo a plantearnos un diagnóstico diferencial bastante amplio. Y en mi caso, bueno, cuando yo lo vi por primera vez, a mí este señor me pareció claramente un fracaso renal agudo de etiología prerrenal. Es más, cuando salía por la sala ya les dije a enfermería que sí, por favor, le podían poner 1500 de Ringer lactato y conservar la diuresis, porque me parecía que el señor pues, se podía beneficiar de eso. Además, me planteé pues, la toxicidad por fármacos, que llevaba varios, toxicidad por anticalcinurínicos, y quizá por la rapidez de instauración de la enfermedad renal, pues una rápidamente progresiva. Más que nada por el hecho de que había que descartarla más que por el propio cuadro clínico. Bien, esta pregunta que os había hecho en el formulario, pues lógicamente no tiene una respuesta correcta, y básicamente lo que yo quería es ver qué respondíais y qué razones me dabais para elegir una opción u otra, ¿de acuerdo? Y a ver si luego lo podemos discutir. Entonces, como ya son las 10:30, pues ha salido la analítica ordinaria que le habían pedido los compañeros de neumología, y lo que vemos es que tenemos una pancitopenia, que es especialmente importante en la línea roja y las plaquetas, pero que también afecta levemente los leucocitos. Además, el deterioro de la función renal se ha ido incrementando, tenemos ya una creatinina de 3,92 con un ácido úrico y un fósforo elevado, y el resto de iones sin rango. Es decir, un paciente en el que el riñón va a la carrera, pero que por suerte por el momento no tiene criterios de diálisis urgente. Pese a lo que pudiéramos esperar, estando ingresado en una sección de neumología, no tiene radiografía de tórax porque los de la UTP han decidido pedirle directamente un TAC, con lo cual no tenemos disponible esa prueba. Y para desgracia de nosotros y de todos los nefrólogos, como este, pues nadie le ha pedido un sedimento de orina a un paciente que está ingresado con un fracaso renal agudo. Por lo tanto, estas pruebas por el momento no las tenemos disponibles.
Y una vez hemos visto las exploraciones complementarias básicas, pues os había planteado una nueva pregunta. Yo aquí pues me estaba tomando el café porque eran las 11 y ya me había entrado un poquito de sueño, entonces el cambio de diagnóstico diferencial que hice en mi cabeza pues fue que se me iluminó la bombilla de la microangiopatía trombótica, porque era un paciente con un trasplante pulmonar que tiene una carga de inmunosupresión muy elevada y en el cual la microangiopatía trombótica es una probabilidad pues, muy frecuente. Además, por la clínica de disnea y fiebre, pues me empecé a plantear también la infección por CMV, porque además había una leucopenia que también se podía explicar por este caso. Y para mí el fracaso renal agudo de etiología prerenal continúa siendo pues, un firme candidato. Como os comentaba antes, pues esto también se puede discutir. Y bien, y aquí ya venimos con la tercera pregunta, que era ¿qué dos pruebas complementarias te parece que tienen un mayor rendimiento diagnóstico en este caso? Y me gustaría revisar cada prueba para ver un poquito la indicación y por qué pensamos que tiene mayor o menor rendimiento. En caso de los niveles de tacrolimus, es muy buena idea pedirlo, desde luego, son pacientes que llevan una carga de inmunosupresión muy importante. En este caso, pues en el Hospital La Fe, los neumólogos indican que la carga el tacrolimus tiene que tener niveles siempre de más de 10 nanogramos por mililitro, por lo menos durante el primer año, e incluso tirando 13-14 durante los primeros meses y sobre todo si el trasplante ha sido algo dificultoso o tenemos otros factores de riesgo. Entonces, es buena idea pedirlo, pero podría haber otras pruebas que quizá nos dieran más información. El resultado en este caso fue que eran unos niveles normales. Os he puesto aquí dos estudios, simplemente pues, comentarlos un poquito. El tamaño muestral del primero era 219 y observaba pacientes que habían sobrevivido al primer año post-trasplante y que tenían una enfermedad renal estadio 3. En este caso se vio que era mayor con el uso de ciclosporina, pero también es cierto que la ciclosporina se utiliza más en las primeras etapas del trasplante, con lo cual teníamos otros factores de riesgo que podían haber influido. Mientras que en el segundo estudio lo que vemos pues, es un deterioro de la función renal progresivo en el primer y en el quinto año post-trasplante, en el cual la función renal o la creatinina se duplica y luego acaba subiendo hasta 2 miligramos por decilitro. Entonces, pues, es muy frecuente el deterioro de la función renal en el trasplante pulmonar por toxicidad por anticarcinolínicos. Los niveles de micofenolato, pues no se recomienda solicitar niveles de micofenolato en principio, en ningún tipo de trasplante de órgano sólido. Los ensayos que han salido hasta el momento no han demostrado en ningún momento que haya un beneficio ni que se aumente la supervivencia de cualquier tipo de injerto. Y además, el hecho de ajustar niveles nos puede hacer sobredosificar el micofenolato con los consiguientes efectos secundarios que esto supone. La proteína de 24 horas, lógicamente, es una idea estupenda. Lo que ocurre es que hay otras pruebas disponibles que serían más fáciles de realizar que esta. La proteína de 24 horas supone ponernos en contacto con enfermería, arreglarnos con el paciente y esto no siempre es lo más fácil. Podríamos haber hecho el cociente de albúmina-creatinina, pero no se puede pedir de forma urgente. Entonces, en ese caso, pues no es la prueba de mayor rendimiento. En este caso, la proteinuria en 24 horas será despreciable, 0,14 gramos día. Los ANCA, bien, podría ser una rápidamente progresiva por la rapidez de instauración y es una cosa a descartar siempre. Pero no sé cómo será en vuestros hospitales. En nuestros hospitales nos estamos peleando con laboratorio todos los días para que saquen los ANCA más rápidamente, pero siempre suelen tardar entre 2 y 3 días. Entonces, tenemos otra prueba que nos indicaría si realmente se trata de un síndrome nefrítico y la sospecha diagnóstica pues, nos ayudaría un poquito más a perfilarla. En el caso de la carga viral de citomegalovirus, pues también sería una buena opción. Este paciente en concreto presentaba 4 de las 5 características que nos hacen sospechar una enfermedad por CMV en un paciente con trasplante pulmonar. Sin embargo, pues no es la opción que a mí me parece que nos va a dar más información, que luego las explicaremos. En este caso, la carga viral fue negativa, menor de 400 copias. Y llegamos a la aptoglobina y el frotis. Pues es verdad, en este paciente tenemos un cuadro de deterioro de la función renal, anemia, plaquetopenia, con lo cual la sospecha de MAT en un paciente con trasplante pulmonar y una carga de inmunosupresión alta debe ser siempre muy alta. Es cierto que en este paciente podríamos explicar la anemia por la enfermedad renal crónica que ya tenía, se podría sospechar toxicidad por linezolid, que también estaba llevando, podría ser secundario a la infección por CMV, dado que también puede dar trombocitopenia y leucopenia, pero la MAT siempre va a ser una de las sospechas más importantes. Con lo cual ampliamos la analítica que ya tenía con una aptoglobina consumida y al día siguiente los hematólogos nos hicieron un frotis en el cual observamos esquistocitos de más del 2%. Y el seguimiento de orina, lógicamente, es una prueba básica que debería haberse solicitado desde el inicio y nos orientará acerca de la posibilidad de que haya una enfermedad glomerular. Además, se trata de un señor que cuenta tenesmo y molestias al orinar,
con lo cual debería haberse acompañado de un cultivo. En este caso el sedimento era anodino y el cultivo era negativo. Y ya llegamos a la ecografía renal, que lógicamente es una prueba de elección ante cualquier fracaso renal agudo, y en este caso nos permitiría descartar obstrucción y valorar cronicidad. Pero se trata de un paciente que no cuenta que tenga dificultades para orinar ni clínica obstructiva, con lo cual no es la que más información nos va a dar. En todo caso, la ecografía Doppler que solicitamos fue normal. Y llegamos a la última pregunta, ¿cuál es tu diagnóstico final? Pues en este caso os he querido hacer aquí un pequeño resumen de todas las posibilidades diagnósticas y cómo las fuimos descartando. El prerrenal continúa siendo posible. El paciente continúa con diarrea, pero con tensiones mantenidas, tiene un cociente urea-creatinina menor de 40 y una buena ingesta hídrica, con lo cual es posible, aunque quizá no sea la opción más probable. El CMV, que podría causar enteritis por la infección y a su vez diarrea, pues es negativo. En el caso del fracaso renal parenquimatoso tenemos la opción glomerular, que es poco probable, tenemos un sedimento inactivo con un ANCA y el resto de perfil de autoinmunidad negativo. La nefrotoxicidad es posible con varios nefrotóxicos y con unos niveles de anticoagulantes normales, pese a lo cual se puede dar una toxicidad por anticoagulantes igualmente. Y la microvascular pues, es una opción muy probable, con una aptoglobina consumida, esquistocitos en frotis, anemia, plaquetopenia y deterioro de la función renal. Y ya finalmente descartamos la opción vascular y fracaso renal o grupo renal mediante las pruebas de imagen. ¿Cuál es nuestro diagnóstico diferencial? Pues en principio la microangiopatía trombótica. Entonces, os he traído este esquema que lo he sacado del UpToDate, lamento que esté en inglés, pero me parece que es bastante sencillo y que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de la MAT. En este caso, el primer paso a dar es confirmar que se trata de una anemia hemolítica y una trombocitopenia, que esto lo haremos mediante el frotis de hematología, que en su caso pues, efectivamente confirmó la presencia de esquistocitos y de trombocitopenia real. Entonces, lo que vamos a fijarnos ahora es si hay una condición subyacente, que en su caso sí que la había. Teníamos un trasplante de órgano sólido. En principio, el algoritmo ya nos recomienda centrarnos sobre esto, pero nosotros además descartamos de la otra rama, en un paciente adulto con deterioro de la función renal y además agudo, quisimos descartar también la MAT inducida por fármacos, el síndrome hemolítico urémico típico, la MAT mediada por el complemento y la PTT, aunque era menos probable. Y estas son las pruebas que solicitamos. El paciente tenía un cumulus negativo, una DAMS 13 con actividad normal, una toxina SIGA negativa, que la pedimos también por antecedente de la diarrea, y un estudio complemento que estaba pendiente y que se va a realizar, que aún no se ha realizado, en junio. Entonces, este paciente, pues tenemos un trasplante de órgano sólido en el cual las dos causas más frecuentes de MAT es la infección por CMV y la toxicidad por anticalcinurínicos, tanto por mecanismo inmune como no inmune. En el caso de la infección por CMV sabemos que es negativa y pues nos iremos a una toxicidad por anticalcinurínicos. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues retirar el tacrolimus como primera opción. ¿Qué ocurre? En un paciente con trasplante pulmonar es incluso más difícil que en un paciente con trasplante renal tomar la decisión de retirar el tacrolimus, puesto que en estos pacientes la mortalidad asociada a un rechazo agudo con una bronquiolitis obliterante es casi igual o incluso mayor que la de una microangiopatía trombótica sin tratar. Entonces, es una decisión que se debe tomar en consenso con la unidad de la UTP y pues, en este caso se decidió retirar porque el paciente iba a marchas forzadas. Bien, pues este paciente lo vimos por primera vez el día 10 de marzo y el día 11 de marzo ya estaba diagnosticado y se le había retirado el tacrolimus. Y pues nuestro gozo en un pozo, el paciente continuó deteriorando la función renal. Pasamos de una creatinina de 3,92 hasta llegar a un pico de 4,5 el día 19 de marzo. Las plaquetas continuaron en descenso con un mínimo de 13.000 plaquetas y la hemoglobina también continuó en descenso con una hemoglobina mínima de 7 gramos de decilitro. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que está yendo a marchas forzadas y con una enfermedad con una mortalidad muy importante, una mortalidad muy importante? Bueno, pues no hay que entrar en pánico, decidimos utilizar el eculizumab. Por suerte para el paciente, estamos en una sanidad pública y lo podemos pautar. Como sabéis, el eculizumab es el fármaco más caro prácticamente de la historia, 20.000 euros por dosis. Y en este caso decidimos utilizarlo porque pese a que la primera opción diagnóstica era una MAT asociada al uso de anticalcinurínicos, el paciente no había respondido a la retirada de los mismos y la evolución estaba siendo muy rápida. Entonces, al haber pedido un estudio de complemento como siguiente opción diagnóstica, las guías recomiendan no esperar a los resultados del estudio, que como sabéis puede tardar meses, incluso un poquito más, para iniciar el fármaco por la evolución que puedan tener los pacientes. Además, tenemos este metaanálisis, que es el primer metaanálisis publicado al respecto del eculizumab en la microangiopatía trombótica asociada al trasplante.
En este metaanálisis lo que se vio es que el uso de eculizumab conllevaba una recuperación de prácticamente el 100% de los casos incluidos en el metaanálisis. Hay que decir que se trata de artículos, bueno, los artículos que se incluyeron son artículos de mala calidad, a veces incluso series de casos, y que el tiempo de seguimiento fue escaso. Pero bueno, es la evidencia con la que contamos ahora mismo. Y ya por último, porque por falta de tiempo, me gustaría dar unas breves pinceladas en comparación del trasplante cardíaco y el hepático con el pulmonar. En el caso del trasplante cardíaco, en el preoperatorio tendremos que fijarnos más en factores de riesgo para el fracaso renal agudo de tipo, digamos, hemodinámico. En este caso, pues el deterioro de la función cardíaca, como el fallo cardíaco derecho, la disminución del gasto cardíaco y el uso de dispositivos extracardíacos, como el balón de contrapulsación aórtico o el dispositivo de asistencia ventricular. En el caso del peri y el posoperatorio, en el caso del deterioro de la función renal agudo, también nos fijaremos en factores de riesgo hemodinámicos, además de los fármacos nefrotóxicos y la exposición al contraste intravenoso, que en el caso del cateterismo pues es muy frecuente en estos pacientes. Mientras que a nivel crónico tenemos los mismos factores de riesgo que la población general, la hipertensión y la diabetes, que además en el posttrasplante son frecuentes, y el uso de anticalcineurínicos. Los trasplantes cardíacos emplean menos inmunosupresión que los pulmonares, pero aún así la carga es importante y también tenemos que tenerlo en cuenta. Mientras que en los hepáticos pues es el trasplante que menos carga de inmunosupresión emplea de todos y por lo tanto nos encontramos tanto antes del trasplante como después del trasplante con deterioro de la función renal de tipo funcional, por ejemplo síndrome hepatorrenal, tanto antes como después cuando el injerto falla por una cirrosis o una reactivación de ciertos virus. Además, en el caso del deterioro de la función renal crónico, pues también tenemos que pensar en la diabetes post-trasplante o en la hipertensión post-trasplante. En resumen, pues la carga de inmunosupresión es más elevada en el trasplante pulmonar y condiciona una gran toxicidad por anticalcineurínicos y una mayor frecuencia de microangiopatía trombótica. Además, en el caso del trasplante cardíaco y hepático, pues tenemos una inmunosupresión menos importante y debemos pensar en factores de descompensación hemodinámicos. Y ya por último, la enfermedad renal crónica pues, se ve afectada con los mismos factores de riesgo cardiovascular que el resto de la población general y son los que debemos controlar. Esta es la bibliografía y pues muchas gracias por vuestra atención. No sé si ahora tengo que dar. Muchas gracias, y además muchas gracias para respetar el tiempo. Y si queréis, como siempre, iniciamos con un turno de preguntas y después, no sé si María quiere aportar algo a su punto de vista del caso o si directamente iniciamos con el turno de preguntas y después ella interviene cuando quieras. Ana había hecho las presentaciones, perdonáis, pero María Díaz es adjunta del Hospital de Alicante, del Servicio de Nefrología, y juntos a Perdigueros han montado, siguen de cerca con un protocolo todo lo que es el trasplante hepático en el Hospital de Alicante, por lo cual, aparte sus conocimientos sobre trasplante renal, también se amplía a otros tipos de trasplante de órgano sólido. Ya. Hola. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de participar en el... ¿Me oís? Sí, si puedes hablar un poquito más fuerte o más cerca. Mira, despacio, que yo me acelero. Nada, que en principio que muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar y que el caso me ha gustado mucho. Sí que me gustaría hacer alguna pregunta y demás, pero si queréis empezamos turno de preguntas y luego al final yo ya digo algo bueno, ¿vale? Entonces si queréis, no sé. Perfecto, no sé si el general de Valencia o quien sea que haga la primera pregunta. ¿Cuál que hacer una pregunta? Hola. Hola. A ver, nada, nosotros teníamos una pregunta. Bueno, era un poco... el paciente entonces empezó con el eculizumab, tuvo buena respuesta y habéis seguido administrando el eculizumab y en qué pauta lo habéis hecho, o sea, cada 15 días, un poco, ¿qué es lo que habéis hecho con él? Y bueno, luego os hago otra pregunta también cuando me comentéis. Vale. Vale, sí, el paciente continúa administrándose eculizumab después de la primera dosis. Recibió un total de 6 dosis y en principio la respuesta en un primer momento fue buena. Las plaquetas se recuperaron y la línea roja, la hemoglobina, también recuperó. Se quedó con una hemoglobina de 12,2 y con unas plaquetas totalmente normales. Y la función renal volvió prácticamente a su basal, con 2,4 de creatinina. ¿Qué ocurrió? Recibió 6 dosis
y en el momento en el que estábamos revisando al paciente, ya una vez recibida la sexta dosis, nos dimos cuenta que había ingresado en la unidad de la UTP la semana anterior y que había sufrido una neumonía cavitada por nocardia y que nadie nos había avisado. No nos habían hecho interconsulta ni nos habíamos enterado de que el paciente estaba en el hospital. Entonces hablamos con la unidad de trasplante pulmonar y decidimos retirar el eculizumab porque sí que se han descrito casos asociados al uso del eculizumab con neumonías por nocardia. Entonces la unidad de la UTP ha decidido reiniciar la inmunosupresión con everolimus y nosotros retirar el eculizumab. Ahora mismo está con una creatina de 2,7 después de la neumonía y con las líneas o con el hemograma. Porque el estudio genético estaba pendiente, ¿verdad? Sí, para junio. Vale. Nosotros queríamos preguntar un poco en general. Nosotros tenemos una paciente que el estudio genético al final sí que tenía una mutación, una aminogenesia trombótica, con un estudio genético con una mutación patogénica y habíamos estado administrando el eculizumab cada 15 días. Y bueno, nos comentaron que como no tenía anticuerpos antifactor H, se podía hacer el cambio a rituximab, que es lo que hemos hecho. Hace un mes le hemos suspendido el eculizumab y ahora estamos administrándole rituximab. Era por saber si alguno de los hospitales había pasado algo parecido, tenía algún síndrome hemolítico urémico atípico que estuvieseis ahora manteniendo tratamiento con rituximab. En nuestro caso no. Pues nada, ¿no? Era por saber que nosotros no teníamos ningún otro. Pero, ¿cuál sería la base fisiopatológica de sustituir por rituximab? Pregunto. Anticuerpos, ¿no? Inicialmente no tiene anticuerpos anti-FH y como mantenimiento, de hecho lo consulté con Ana Ávila para cambiarle como inmunosupresión de mantenimiento. Pero vamos, realmente la chica tiene una función renal normal o sea, quiero decir que la chica a nivel renal actualmente es completamente normal. Hombre, los casos que sabes que son por anticuerpos puede tener lógica, pero así, por ejemplo, en este caso, que no hay bueno, yo creo, no sé la sospecha, realmente yo creo que no lo han concretado. Castellón, que es cuál es la sospecha clínica que tiene clara sobre la causa de la MAT, pero supongo que será la posibilidad de un hemolítico urémico atípico no diagnosticado todavía. Pero vamos, quiero decir que hay múltiples mecanismos patogénicos, no todos van mediados por anticuerpos. Yo creo que sustituir un poco a la ligera eculizumab por rituximab puede ser arriesgado, ¿eh? Inicialmente no tiene anticuerpos, ya decimos, ahora no tiene anticuerpos. No sabemos previamente. ¿Anticuerpos a qué te refieres? Anti-FH. Ah, vale. Pero eso del caso actual ya se sabe que no tiene anti-FH. Ahora mismo no, y suspendimos el eculizumab. Vale. Si quieres, volvemos al caso también para evitar que después haya confusión. ¿Hay preguntas del clínico del PSEP? Aquí el PSEP. Una pregunta. ¿En este paciente se llegó a plantear poder hacer una biopsia renal, aunque tal vez en un inicio con la cifra de plaquetas puede tener un poquito demorada tal vez en un segundo tiempo? Claro, el problema, planteamos hacerle una biopsia transigular en el momento en el que apareció el fracaso renal tan agudo, pero como tú bien dices, las plaquetas estaban por los suelos, entonces hablamos con el servicio de radiología intervencionista para plantear una biopsia transigular. Lo que ocurre es que habíamos tenido varias experiencias muy negativas con este tipo de biopsias porque nos habían salido blancas. Entonces, pues hablamos un poquito con el paciente y todo, planteamos los riesgos y la posibilidad de hacer este tipo de biopsia y al final decidimos, en consenso con el paciente y con la unidad de UTP, no realizarla. Y la verdad es que a partir de ahí había tenido una buena respuesta hasta este momento. Sí, pero las transjugulares efectivamente, primero, si consigues muestra eficaz, son más pequeñitas y menos valorables. Y segundo, efectivamente hay más riesgo de hacer una muestra blanca, una biopsia blanca, como parece que os ocurrió. Y tercero, creo que iba a decir otra cosa. Bueno, tercero, nosotros en alguna que hicimos hace años, cuidado que a veces las complicaciones pueden ser
pueden ser también importantes, porque claro, uno pensaría si efectivamente todo va muy bien, pues efectivamente evita, si en el supuesto de sangre, sangra dentro del vaso, pero el riesgo es un poco, no sé si me explicaré, que se pasen, porque si se pasan, entonces sangra fuera del vaso y puede ser más peligroso. Lo digo, pues a nosotros nos pasó en una ocasión. Bien, por eso de la transyugular yo creo que no es la alternativa. La alternativa, bueno, por lo menos nosotros en la mayoría de casos, no en trasplante, pero si veis que solemos hacer una biopsia demorada, es decir, cuando ya el paciente está con unas plaquetas normales y demás, pues se hace la biopsia, pues hombre, porque te puede aportar información sobre la MAT, por supuesto, pero inclusive a lo mejor sobre datos que te orienten sobre la causa de la MAT y demás. Claro. Ahora, claro, en el momento actual es que el señor pues lo tenemos todavía recuperándose de la neumonía. Vale, no sé si hay otras preguntas, pero si no, yo quería hacer una pregunta y es el tema de la diarrea, porque realmente el signo inicial de este paciente es la diarrea, además de meses de evolución. Entonces, ¿esto cómo se ha abordado? ¿Y ha mejorado, no ha mejorado? ¿Un problema de micofenolato? ¿Se ha hecho...? ¿O cómo...? Sí, perdona, te iba a decir que sí, que efectivamente luego cuando estábamos revisando el caso, en las consultas externas del trasplante de la unidad de trasplante pulmonar, hacen el cambio de micofenolato a Mifortic y la diarrea del paciente mejora, prácticamente cesa. O sea que el señor sí que parecía un problema más bien peregrino, vamos, de fármaco. Perfecto. Se le pidió coprocultivo y cultivo de heces y todo. Sí, los Shiga. Y no sé si María quiere comentar algo. Bueno, estaba pensando, es que iba a hacer las preguntas que voy a hacer muchas veces voy a plantear una el tema de la diarrea, pues se cambió mi Mifortic y luego en este paciente es verdad que tiene carga viral CMV negativa, pero muchas veces tenemos afectación de órgano diana con cargas virales negativas. Entonces, a lo mejor no sé si se llegó a plantear el hacer toma de muestra a nivel o sea, una colonoscopia con toma de muestra para ver CMV en tejido, vamos, efectivo, pero bueno, si se corrigió con el Mifortic, nada. Y luego del sedimento de orina que se comentó, por lo menos de cara sobre todo a formación residentes, unos iones en orina, que muchas veces, sobre todo al principio, que se planteó si puede ser un prerrenal o no prerrenal, no, que no cuesta nada y eso de urgencia sí que lo hacen. Nosotros tenemos la suerte que incluso nos hacen proteínas de urgencia, con lo cual, pero si no en la tira al menos una albúmina la puedes detectar. Claro, nosotros tenemos un problema con eso, la verdad, con los iones en orina en las urgencias y todo, porque nos peleamos con laboratorio, hay que llamar específicamente al laboratorio para que te lo hagan, porque el sodio en orina y todo está solamente hecho para UCI neonatos, por alguna razón que no comprendemos. Entonces es una pelea constante, la verdad. Pero sí, no, vamos, nos encantaría. Claro, es algo muy fácil, muy sencillo, muy barato y da mucha información. Con respecto, una pregunta, cuando se decide retirar el LFK, como sospechaba la causa de la MAT, en ese momento, ¿qué se hace con la inmunosupresión? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? No te he oído. Cuando la MAT, que se diagnostica y se decide retirar el LFK, ¿se hace algún cambio? Porque habéis comentado el tema del everolimus, pero eso parece que se hace más tarde. En ese momento, ¿se hace algún tipo de inmunosupresión? No, en ese momento se retira el tacrolimus y como empezamos con el eculizumab, se decide dejar así. El everolimus se ha reiniciado de cara a que lo vamos a retirar el eculizumab. Vale. Y luego, bueno, y yo creo que, simplemente por finalizar un poquito, yo creo que lo que demuestra este caso es la importancia del papel del nefrólogo, ¿no? Y que probablemente no tenga que empezar en el momento del ingreso, cuando el paciente viene con el fracaso renal agudo, sino que probablemente este tipo de pacientes hay que empezarlo a saber, por lo menos aquí desde nuestra experiencia con el trasplante hepático, ¿no? Que lo empiezas a conocer ya en la valoración previa del trasplante, cuando has incluido el y luego ya hay un seguimiento según lo que se decida, si sí o si no, incluso la posibilidad de valorar el doble trasplante o no. Se comenta la inmunosupresión, que además incluso se hace de forma conjunta, la inducción y luego todo el tema del seguimiento, ¿no? Que si este paciente no se lo hubiera rescatado antes, a lo mejor el efecto, la verdad es que me sorprenden también las dosis que utilizan en trasplante pulmonar, ¿no? Que unas dosis por encima de 10 desde luego van a ser nefrotóxicas y desde luego que al final vas a acabar con enfermedad renal crónica. Entonces, pues bueno, el papel de nefrólogo yo creo que desde antes, el durante y probablemente el post antes de llegar a una situación así, sobre todo porque si probablemente te rescatan, a lo mejor de la anocardia también te hubieras enterado antes, no de casi de casualidad como habéis comentado, que si formas parte del equipo, yo creo que llegar a la conclusión es de la necesidad de formar equipos multidisciplinares
los comités y el papel de nefrólogo en todo este tipo de pacientes. Sí, yo creo que tenemos mucho que aportar. Perfecto. Falta un minuto. Yo, si quieres, hago justo una intervención más como enseñanza por el futuro para residentes, y que es, no hay que ser taxativos en los conceptos de medicina. Y lo digo porque tú dijiste, el micofenolato normalmente no se mide niveles de micofenolato, ¿vale? Justo en octubre del 2019 hubo una publicación, el Transplantation, que vuelve a cuestionarse efectivamente en el trasplante renal, no en el trasplante pulmonar, efectivamente es preciso o no que los micofenolatos se midan sus niveles en sangre. Esto evidentemente genera polémica y después tampoco es evidentemente, pero es importante que en medicina nada es taxativo, todo es relativo. Perfectas gracias. Hasta la próxima. Vale, pues nada. Adiós. Adiós.